gran Dios todopoderoso. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Todo lo que tengo y lo que soy lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria en ti yo confiaré. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti, y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti. Salvamos a todos con la paz de Jesucristo, agradeciendo a Dios de poder estar reunidos una vez más para adorar a Dios. Y también para poder estar juntos a través de este medio y poder de esa forma vincularnos y poder vernos lo que podemos y estar un poquito más cerca. Queremos hoy traer la palabra del Señor sin antes de mencionar que al final vamos a estar orando especialmente por el misionero Julio Roscori, quien se encuentra con COVID. Él está misionando en el país de Perú y está en una situación bastante delicada. Pero
creemos en este Dios poderoso que puede obrar en la vida de nuestro hermano, así también como por nuestra hermana Yolanda Aguirre, que está también pasando por este proceso del COVID, y confiando de que Dios pueda obrar en un milagro. Ahora quisiera invitarlos a compartir las escrituras en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10 al 15. Y dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Según la gracia que me ha sido dada, yo como maestro constructor eché los cimientos, y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea oro, plata, piedra preciosa, o con o como dice la Escritura, ¿no? Puede estar construyendo de otra manera también. El Señor probará la obra de cada uno. Por eso la Escritura nos sigue diciendo que puede ser con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como alguien pasa por el fuego. Amén. Y seguimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendecimos el nombre del Señor Jesús. Ahí donde está, yo quisiera que queremos pedir al Señor, y antes de, sé que quizás estamos alterando un poquito el orden, pero yo creo que hay una necesidad de que podamos orar por el pastor Julio Rusconi, y me gustaría que por favor podamos todos juntos, así como estamos, podamos orar al Señor por él, para que el Señor pueda obrar en la vida de nuestro hermano Julio, ya que es una situación un poquito difícil la que está pasando. Nos han informado de que tiene solamente un 5% de funcionamiento de sus pulmones, y vamos a orar por él. Antes de entrar en el mensaje del Señor, vamos a orar por él en especial, y también por la hermana Yolanda Aguirre. Señor Jesucristo, queremos pedirte por favor por la vida de tu hijo, Señor Julio Rusconi. Pedimos por favor, Señor, que obres en la vida de mi hermano, trayendo sanidad, Señor. Tú tienes el poder para obrar en su vida. Tú tienes el poder para levantarlo. Señor, en ese 5% de funcionamiento de sus pulmones, en ese 5%, si tú estás, Señor, es suficiente para levantarlo. Tú puedes, Señor, producir el milagro. Tú puedes obrar en la sanidad, Señor. Señor, tú eres el dador de la vida. Tú eres el que la sostiene y por ti vivimos. Igualmente pedimos por la hermana Yolanda Aguirre, Señor, que extiendas tu mano de sanidad sobre ella, que tengas misericordia, Señor, porque sin ti, Señor, nuestras vidas no se pueden sostener. Bendice la vida de mi hermana, bendice la familia de hermana Yolanda y la familia de hermano Julio Rusconi, y que por favor fortalezca sus vidas, que tú obres, Señor, en fortalecimiento y en fe, y ayúdalos, Señor, en este momento difícil de prueba. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria al Señor. El tema de hoy que queremos tratar es: ten cuidado de cómo construyes. Construir es hacer un edificio, otra construcción, es hacer algo utilizando elementos adecuados. Nos dice la Escritura en 1 de Corintios capítulo 3, verso 9, dice: somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son un sembrado, una construcción que pertenece a Dios. Y aquí la Escritura menciona de que somos una construcción. La versión Reina Valera dice que somos un edificio, pero aquí la versión Dios habla hoy dice que somos una construcción. Cuando el Señor nos habla de que somos una construcción, o la Escritura dice que somos una construcción,
Está hablando de algo que está en un proceso de construcción. Dios está construyendo nuestras vidas. Eh, ahora, el Señor va construyendo nuestras vidas y cuando presenta esto, el apóstol Pablo está hablando del proyecto. Dios tiene un proyecto de construcción en tu vida y en mi vida para poder alcanzar a ser ese edificio que somos cada uno de nosotros. Un edificio que puede ser sinónimo del templo, sinónimo de nuestra casa, sinónimo de nuestra vida espiritual. Y este edificio tiene que ver no con el templo físico, sino con nuestra vida espiritual. Tiene que ver con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros construimos una casa espiritual. Por eso la Escritura nos habla de que somos una construcción de Dios. Se construye algo espiritual en nuestra vida, se construye un lugar de habitación. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, la Escritura dice que somos la casa espiritual. Una casa sirve para habitar, una casa sirve justamente para refugio, es el lugar de pertenencia. Y esta casa espiritual de la cual Dios nos quiere hablar tiene un propósito. Dios no quiere construir en nuestra vida o de nuestra vida un lugar de habitación, una casa para que quede vacía o desocupada, sino que esta casa espiritual que somos nosotros, en nuestra vida, la casa espiritual, tiene un propósito. Y en Efesios capítulo 2, verso 21 y 22 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Entonces, lo que el escritor, el apóstol Pablo, primero lo que nos hace es presentarnos el proyecto. Nos presenta el proyecto y nos dice que Dios, y nos presenta el propósito de este proyecto. Dios quiere edificar una casa espiritual en nosotros. El propósito es para que Dios habite en nosotros. Dios quiere habitar dentro de nuestra vida y por eso Dios está construyendo y nos invita a nosotros a construir una casa espiritual de nosotros. Pero como toda casa o como toda construcción, se comienza con los cimientos, se comienza con el fundamento. Y ese cimiento y ese fundamento es Jesús mismo. Jesús es el cimiento. Y Pablo habla de que él, como un arquitecto, como alguien de sabiduría, puso el fundamento, el cual es Jesucristo mismo. Jesucristo es el fundamento. Mateo capítulo 21, verso 42, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa. Ahora, si queremos construir una casa espiritual para que habite Dios, es imprescindible que el fundamento o cimiento sea Jesús. Jesús sea el cimiento y el fundamento sobre el cual se sustenta y se sostiene todo. Porque el fundamento o el cimiento es la estructura sólida que va a sostener todo lo demás. Va a sostener paredes, techo, todo lo demás. Por eso es que la estructura, cimientos y toda la estructura sólida es lo que va a sostener. Y mi amigo, si quieres edificar tu vida para que tu vida sea sólida, necesitas que tu vida esté cimentada sobre Jesucristo. Y cuando hablamos sobre Jesucristo, la persona de Jesucristo, no solamente estamos hablando de Él en una forma simbólica, sino que estamos hablando de Él en una forma concreta. Estamos hablando de que Él pasa a constituir todo lo que hace a nuestra vida. Jesucristo pasa a ser, Él coloca en nuestra vida aquellas cosas que nos van a dar forma, aquellas cosas que nos van a sostener. Y vamos a ver algunas de esas cosas que deben ser firmes en nuestra vida en primer lugar. Porque estos cimientos o columnas deberían ser inamovibles. Porque si uno mueve una columna de un lugar al otro, un cimiento, corre el riesgo
toda la edificación. Hay cosas en nuestra vida que no deben ser tocadas, no deben ser movidas, porque si no se sufren pérdidas, se agrieta la vivienda o hay peligro de desplome, de que la vivienda caiga. De la misma forma en nuestra vida, aquellas cosas que el Señor nos da, nos entrega como cimiento, principalmente Él en primer lugar, pero ahora vamos a ver que hay algunas cosas más que Él pone en nuestra vida, deben ser inamovibles, tienen que estar allí. Si no están allí, no podremos edificar una casa espiritual. Alguien podrá edificar una casa religiosa, alguien puede ser un religioso, puede ser un simpatizante del Evangelio, pero jamás podrá ser la habitación del Espíritu de Dios, la morada de Dios. Si tú quieres ser la morada de Dios, el lugar donde Dios habite, es imprescindible que el cimiento esté constituido por lo que Jesús quiere poner en tu vida. No es válido otra cosa, sino lo que Él quiere poner. Y vamos a ver cuáles son estos cimientos. En primer lugar, el amor a Dios. En Apocalipsis capítulo 2, el verso 4 y 5 nos dice, porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El amor a Dios es lo primero y es el primer gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Es lo primero que tiene que colocarse en nuestra vida para que podamos cimentar o fijar el cimiento, la estructura de todo lo demás que vamos a edificar. Si no están estas cosas, todo lo que podamos construir después será inestable. Por eso es tan importante que estas cosas sean inamovibles, pero también estén, porque hablamos de que sean inamovibles, pero también deben estar. En primer lugar, el amor a Dios. Y debes en tu vida considerar si está el amor a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el corazón y con toda la fuerza. Si realmente está ese amor. El Señor le reprocha a la iglesia, a esta iglesia de Asia Menor, de que tiene contra ellos algo, que han dejado su primer amor. Ese amor que lo demostraron con hechos, con actitudes, porque el amor no pasa solamente por una cuestión sentimental, emocional o teórica, sino que lo demostraron con su forma de vivir, su forma de comportarse, porque estuvieron dispuestos a trabajar para Dios, pero también dispuestos a sacrificar cosas, a negar cosas por Dios. Yo te pregunto, ¿amas a Dios de tal manera que estás dispuesto a servir, a trabajar para Él, a entregar tu tiempo, a entregar horas de sueño, horas de descanso, que estás dispuesto a entregar aún tu economía, recursos, que estás dispuesto a la abnegación, dispuesto a renunciar a cosas, a dejar cosas por seguirlo a Jesús? Porque el amor a Jesús se demuestra con una actitud también de abnegación y renunciamiento. Si no está esa actitud, entonces realmente no lo amamos. Y lo primero que se necesita en esta construcción para tener una estructura sólida es amor. Pero lo segundo es la palabra y la obediencia a la palabra, porque uno puede tener el conocimiento de la palabra, escucharla, pero no la obediencia. La palabra y la obediencia. Hechos capítulo 20, verso 32 dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La Escritura dice aquí que Él tiene el poder para sobreedificarnos en la palabra de su gracia. Es la palabra de Dios, la palabra de gracia del Señor. ¿Por qué dice gracia? Está hablando de un regalo. La palabra de Dios es un regalo a nuestra vida. Es un tesoro muy grande, es algo de mucho valor, pero que es eso lo que nos ayuda a sobreedificarnos. Pero Mateo 7:24 nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No solamente basta oír, sino que la pone por obra. ¿Sí? Dice que aquel hombre que escuchó la palabra, oye estas palabras y las hace. Lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Hay que oír la palabra, pero también hay que hacerla. Lo tercero que hace a esta estructura, a este cimiento, es el temor a Dios. Hechos capítulo 9, verso 31 nos dice entonces, la iglesia tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas
andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En cuarto lugar, quisiéramos hablar rápidamente del amor a los demás, porque la Biblia dice que el amor edifica, y el quinto elemento que tiene que estar allí en este cimiento, en este fundamento, también es el Espíritu de Dios. Por eso la Escritura dice que el que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica. Estas 5 cosas encontramos en la Biblia. En primer lugar, el amor a Dios. Segundo, hablamos de la palabra, pero también la obediencia a la palabra del Señor, el temor a Dios, el amor hacia los demás, porque el amor edifica, pero también la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué la presencia de Dios en nuestra vida? Porque ello es lo que nos edifica su presencia. Ahora, este es el fundamento, y toda construcción comienza con un fundamento, con un cimiento, y este cimiento, dijimos, tiene que ser estable y firme, y tiene que estar ahí, porque si no, lo que se construye será inestable. Pero a partir de ahí es nuestra responsabilidad empezar a construir, y cada uno construye. ¿Construye con qué? Con elementos. Uno le va agregando a esto que hablamos recién, tenemos que agregar, cada persona va agregando a través de elementos inmateriales. Es nuestra responsabilidad edificar. Y edificar sobre ese fundamento durable. Y el Señor nos habla de que hay elementos que son duraderos y hay elementos que son perecederos. Hay 2 maneras de edificar, mi querido amigo. Hay 2 maneras de edificar, uno con elementos durables y otro con elementos perecederos. Uno es sobre una roca y otro es sobre la arena. Pero quisiéramos centrarnos sobre los elementos que nos menciona aquí la Biblia. Y vamos a hablar primero de los elementos que son perecederos, que tienen que ver con elementos humanos. Y el primero que se menciona es la madera. La madera tiene que ver con la humanidad. Y aquí vemos los elementos. Por un lado los elementos divinos y por otro lado los elementos humanos. Los elementos humanos son madera, heno, hojarasca, y los elementos divinos durables son el oro, la plata y las piedras preciosas. Son distintos. Unos son perecederos, son humanos, y los otros son perdurables y son divinos. Pero vamos a hablar primero de los elementos humanos, porque podemos, y quisiera presentarlos porque hay 2 maneras, vuelvo a reiterar, hay 2 maneras de edificar. Uno es con elementos humanos y otros son con los elementos divinos. En nosotros está la elección de cómo queremos edificar. Por eso es el título del mensaje: ten cuidado de cómo edificas. Ten cuidado, tenemos que prestar atención cómo queremos edificar. Tenemos que tener cuidado porque depende cómo edifiquemos, es el resultado que también vamos a tener. En Proverbio capítulo 3, verso 6 dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y luego en Mateo 15, 6 dice: ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Por qué hablamos de madera y aplicamos estos pasajes bíblicos? En primer lugar, porque la madera tiene que ver con la humanidad. Cuando el hombre sustituye la palabra de Dios, el consejo de Dios, por su propia determinación, su sabiduría, su conocimiento, invalida las cosas de Dios por su tradición, por su manera de manejarse en la vida. Entonces corremos a Dios de nuestra vida, no queremos escuchar el consejo de Dios y hacemos las cosas a nuestra manera. El hombre, cuando actúa, y la mujer actúa de esta forma, está actuando irresponsablemente. Y algunos creen que solamente deben edificar, construir, y vemos que hay personas a veces que, cuando hablamos en el sentido literal y físico, creen que formar una familia es solamente casarse y hacerlo como lo hacen todos. No consulta con nadie, no habla con nadie, solamente levanta paredes, y así como lo hacen todos, porque dicen: esto es fácil. Es fácil levantar una casa, pero no pregunta a nadie cómo hacerlo, no mira a nadie, no pide consejo, deja que las cosas
se den como se den. Así ocurre también cuando alguien forma un hogar, una familia. Dice, bueno, todos se casan, yo me tengo que casar. Y se casan y dice, bueno, creo que formar una familia es fácil. Y le digo, mi amigo, no es tan sencillo. Hay muchos que no están preparados para formar una familia, porque creen que solamente la familia o el matrimonio constituye o se resuelve en unirse, casarse y ya forma una familia. Sí, se casó, pero hay una gran responsabilidad. Hay hijos, pero hay una gran responsabilidad. ¿Cómo vamos a edificar esa familia? ¿Cómo vamos a construir ese hogar? Y ahí viene la gran pregunta. Bueno, algunos dicen que las cosas salgan como tengan que salir. Eso es una actitud de irresponsabilidad. Muchos actúan irresponsablemente y en esta sociedad muchos actúan de esa manera. Pero es necesario consultar, es necesario preguntar, es necesario escuchar el consejo. Por eso lo de la madera, porque se corre a Dios, se desplaza a Dios, no se escucha el consejo, se sustituye por la tradición, se sustituye por la opinión de uno, de cómo uno quiere hacer las cosas, y ahí vienen los desastres. La sociedad, vemos que nuestra sociedad se maneja en forma irresponsable y está edificando lamentablemente sobre la arena, está edificando con fundamentos humanos, pensamientos, filosofías humanas, y cada vez se destruyen más matrimonios, cada vez menos se casan por civil y en forma religiosa. Todo es provisorio. Y cuando digo cada vez, vemos que cada vez más se destruyen los matrimonios. Y esto es real. Y esto a veces también ocurre en ámbitos cristianos, donde lamentablemente hay creyentes que habiendo, inclusive teniendo tiempo de conocer al Señor y estando en el camino, comienzan a cerrar sus oídos a la palabra de Dios y comienzan a manejarse en forma no solamente sentimental, sino instintiva. ¿Y por qué digo instintivo? Porque a veces algunos se manejan por sentimientos, pero otros instintivamente. ¿Por qué? Porque lo mueven las pasiones. Se aburrieron de una persona y van en busca de otra pasión, de otro amor. O dicen, aquí se terminó el amor. Pero cuando uno se maneja con los valores de la Escritura, de la palabra del Señor, y escucha y presta atención a la Biblia, dice la Escritura que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Dice la palabra del Señor que el hombre no abandone a la mujer y que la mujer no se separe de su marido. Entonces, hay cosas, hay materiales con los que tenemos que construir, que están en la palabra del Señor, y que si tomamos esos consejos, nuestras casas van a ser nuestras vidas, lo que construyamos en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, de nuestro matrimonio, va a ser durable, va a perdurar. Si no, de lo contrario, vamos a encontrarnos como la mayoría de la sociedad que está edificando con elementos humanos, está edificando con pensamientos y elementos humanos, con sabiduría humana, con filosofía humana, con psicología humana, pero no con los principios y valores de la palabra del Señor. Por eso está edificando sobre la arena y cada vez más matrimonios se destruyen. Por eso es que nadie se quiere casar y tampoco hay responsabilidad, todo es provisorio. Se juntan, dicen, bueno, vamos a convivir y si esto no funciona nos separamos. Es todo provisorio, no hay compromiso. Los abortos son el 50%, hoy es alarmante, el 50% de los embarazos termina en aborto. La violencia intrafamiliar es incontrolable, no se puede controlar, a pesar de que hay manifestaciones, hay leyes que intentan de regular esto, pero cada vez hay más violencia. ¿Por qué? Porque se está construyendo dejando a Dios de lado. Y la Biblia dice, por cuanto no lo tuvieron en cuenta Dios. Y muchos no lo tienen en cuenta Dios. Y vuelvo a reiterar, y perdónenme que tenga que ser reiterativo, pero aún hay creyentes que no tienen en cuenta a Dios y su palabra. Construyen con sus sentimientos, construyen con sus pensamientos y aún con sus instintos pasionales, pero no están construyendo con la palabra, porque si oyeran la palabra del Señor estarían firmes, no estarían dudando, no estarían pensando creyentes en separarse inclusive, no estarían pensando en disolver lo que Dios unió, porque dice la Escritura que lo que Dios unió no lo separe el hombre, y es palabra del Señor, y eso es algo que no se puede quebrantar. Cuando se vive lamentablemente en desobediencia, se sufren las consecuencias. No es culpa de la sociedad, ni tampoco de los traumas infantiles. No le echemos la culpa a nuestros padres, ni a nuestros abuelos, ni a algún familiar.
No le echemos la culpa a Satanás ni a la economía, ni tampoco le echemos la culpa a la ideología de género, ni la ideología socialista que hoy tanto se habla. No le eche la culpa. La culpa, si fracasa nuestra vida, fracasa nuestro matrimonio, fracasa nuestra familia, la culpa es nuestra, porque no estamos haciendo lo que es correcto, porque dejamos a Dios de lado, su palabra del Señor de lado, y comenzamos a construir con madera, con pensamientos humanos, con nuestros sentimientos, con nuestras pasiones, y no con la palabra del Señor. La casa cayó, dice la palabra del Señor, porque estaba construida sobre la arena, porque también se construye con elementos humanos, con madera, y comienza hablándonos de madera, luego nos habla de la pasta. Salmo capítulo 1, verso 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. La palabra tamo está referido para la paja o para el heno. Este nombre de heno o paja se le da para aquel tallo que después de la cosecha, el tallo de trigo, de cebada, quedaban, después de ser despigado, quedaban los tallos nada más. Justamente ese es el heno que se le daba a veces de comer a los animales, o quedaba para el barbecho, o sea, en los campos para nutrir o darle nutrientes a la tierra, o se los quemaba justamente para eso mismo, para dar nutrientes a la tierra. Por eso dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Por qué dice que arrebata el viento? Porque no tienen peso. Nos está hablando de cosas sin fruto, porque cuando la espiga, o aquel tallo tiene espiga, cuando tiene fruto, pesa, tiene un peso, pero cuando no tiene fruto, eso es algo que es volátil. Por eso es que hay personas que no tienen fruto, y Jesús habló de eso cuando dijo que separado de mí nada pueden hacer. Y cuando la vid no lleva fruto, o el pámpano, perdón, no la vid, el pámpano, las ramas de una vid no llevan fruto, son cortadas y echadas en el fuego. Dios nos llamó para que podamos tener fruto en nuestra vida, para que nuestra vida tenga resultados. Nuestra vida no puede ser una vida inerte, una vida descuidada, una vida donde no me importa nada, no me importa si aporto o no aporto. Dios me llamó para aportar. Mi vida tiene que aportar. Si mi vida no hay fruto, si mi vida no estoy dando aporte a mi familia, aporte a la congregación, aporte a la sociedad, entonces mi vida es como un tallo sin fruto, es como el heno, y puedo estar construyendo en forma inestable. Por eso dice que arrebata el viento. Esto que no tiene fruto es algo inestable, y no puedes vivir una vida inestable. No puedes vivir una vida inestable, hoy bien, mañana mal, hoy sirviendo a Dios y mañana no. El Señor te invita a que puedas tomar conciencia y que dejes de construir tu vida en una forma inestable. Construir la vida con heno, o construir esta edificación o esta casa espiritual con heno, significa construir una vida inestable y sin fruto, sin aporte. Lo tercero es la hojarasca, el tercer elemento con el que se construye en forma humana. Éxodo 15:7 dice, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. La hojarasca es cosa sin valor. Es el vegetal seco que no tiene ningún valor, ni siquiera de forraje, ni siquiera inclusive para el barbecho, para nada sirve. Es peor todavía que el heno. Es algo que está ahí suelto, y que inclusive está lleno de basura, porque se junta basura, se junta el polvo, ahí se revuelve con todo eso. La hojarasca es algo que está allí, que se junta y que es un desperdicio. Y a veces nuestra vida se mezcla con cosas, con voces que compiten con la voz de Dios. A veces hay heridas en la vida del ser humano, heridas del pasado, y que se estás construyendo con heridas emocionales, heridas del corazón, y con esas heridas lamentablemente se construye a veces en error. Muchas personas están construyendo en base
a cosas que le han pasado, construyen con resentimientos, con rencores, con heridas de dolor, no pueden perdonar y por ese motivo siguen construyendo sus vidas con hojarasca, con cosas inútiles, con cosas sucias, siguen construyendo su vida con cosas que son pecados, pecados no confesados, con pecados que están ocultos. Es necesario quitar esto, porque esta hojarasca trae mucho desperdicio. Esta hojarasca confunde, enturbia. Por eso es que hay algunos que no pueden oír la voz de Dios, porque hay otras voces que están escuchando, que hablan fuerte, pero no es porque Dios no se haga oír, Dios se hace oír, pero estás escuchando más las voces que te dicen, te hirieron, te lastimaron, esas voces que te dicen te ofendieron, voces que te están diciendo que eres víctima. Es necesario que puedas librarte y que por fin puedas quitar de tu vida la hojarasca, que no es merecedor, que no es digno, porque allí está el acusador de nuestras vidas, que nos anula, quiere anularnos nuestras vidas, para que no podamos oír la palabra del Señor, el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Jesús te ha llamado no para que construyas con madera, heno o hojarasca, sino que el Señor quiere que construyas en una forma duradera y Él te ofrece los elementos divinos. Él te ofrece, en primer lugar, el oro y te lo está ofreciendo en esta tarde. Dice la Escritura en el Salmo 19, verso 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel que la que destila del panal. La palabra del Señor es más valiosa que el oro y más que mucho oro afinado. El Señor te comunica la palabra de Él tiene un valor, por eso es que el oro de alguna forma tiene que ver, es un símbolo de la palabra del Señor, de lo divino. Y la palabra del Señor es más valiosa que el oro. Esta palabra, así como el oro perdura y dura, de la misma forma la palabra permanece para siempre. La palabra tiene un valor eterno, porque la Escritura dice que el cielo y la tierra van a pasar, van a dejar de ser, pero mi palabra nunca va a dejar de ser. La palabra de Dios es lo primero que tienes que tomar. Tómalo con delicadeza, tómalo con sensibilidad, tómalo en tus manos y en tu corazón. No dejes que caiga nada del consejo, de la enseñanza, de la palabra. Tómalo temblando, porque Dios te está hablando. Y cuando Dios te está hablando no es porque quiera o llamarte la atención o reprocharte o hablar por hablar. No, la palabra de Dios tiene mucho valor. Dios cuando te da algo es porque tiene mucho valor. Dios te habla y te está hablando para que puedas con eso edificar tu vida. Todo lo que Dios te viene hablando es porque Dios quiere darte el elemento divino y perdurable. Y en primer lugar está el oro, que es la palabra de Dios. Y cuando uno escucha, recibe, es comparado como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, porque dice la Escritura que oyó y la hizo. Nosotros somos responsables también. Y cuando hay una persona responsable que edifica pensando de que no siempre las cosas van a ser así. Mi amigo, mi hermano, no siempre las cosas nos van a sonreír. No siempre va a haber un buen clima, un buen tiempo. Va a llegar un momento que va a venir la tormenta. Va a haber un momento de crisis, un momento de dificultad, van a haber momentos de pérdida. Pero tienes que estar preparado cuando alguien es responsable, cuando alguien es temeroso, cuando alguien le da valor a lo que Dios le está dando, justamente le está dando oro, que es la palabra de Dios, comienza a construir con eso. ¿Por qué? Porque se prepara para el día malo, se prepara para el momento de la crisis. Entonces, cuando llega el momento de la crisis, cuando llega el momento malo, está preparado. Su vida está preparada porque está primero cimentada, tiene cimiento firme, pero fue construyendo su vida, en primer lugar, con el oro, con la palabra de Dios. Lo primero que tienes que poner en tu vida es la palabra de Dios. Si quieres que tu vida, tu matrimonio, tu familia y todo lo que construyas en tu vida
tenga durabilidad, perdure en el tiempo, enfrente las situaciones más difíciles, es la palabra de Dios. El segundo elemento que menciona la Escritura, el segundo elemento divino y durable o perdurable es la plata. En el tabernáculo y en el templo inclusive de Salomón, las bases, las columnas eran construidas de un material, pero las basas, que era la parte de abajo de esas columnas, la parte inferior, eran hechas de plata. La plata es un símbolo de alguna forma de el sacrificio del Señor, porque con la plata era un elemento de gran precio y de mucha circulación, y con eso se compraba. La plata era utilizada para comprar. El oro era un elemento utilizado de duración, un elemento de grandeza, de realeza, pero la plata era algo con lo que se compraba. ¿Y por qué hablamos de que la plata es un símbolo del sacrificio de Jesús? Porque justamente el Señor pagó un precio muy grande muriendo en la cruz para rescatarte a ti y a mí de la manera en que vivíamos, del pecado, donde estábamos lamentablemente lejos de Él y bajo la potestad del diablo o bajo las condiciones de nuestros propios errores. Justamente Él pagó el precio y eso tiene que estar siempre presente. Tiene que estar presente la palabra de Dios en nuestra vida cuando construyamos, pero también el sacrificio de Jesús, la sangre de Jesús. La palabra del Señor dice que la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa sangre tiene que estar presente siempre. Tienes que saber que siempre hay perdón en el Señor, que Él perdonó tus pecados, pero siempre hay perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando construimos a partir de eso, entonces cuando hay errores, cuando hay fallas, uno sabe que puede acudir a Él y que hay perdón en Él. Nuestra vida no se desmorona por el fracaso, la frustración o porque pensamos de que ya no hay solución para nosotros. Por el contrario, acudimos a Él sabiendo y construimos con una conciencia de que Dios, Jesús, murió por mis pecados, que Jesús perdona mis pecados y que su sangre es suficiente para perdonar todos mis pecados y que puedo encontrar perdón en Él, aún en esas insuficiencias, en esas fallas que pueda tener constantemente, porque en Él hay perdón. Pero es necesario que lo tengas presente, porque Satanás te dirá muchas veces que no tienes perdón, que no hay solución para tu vida, que no vas a cambiar, pero recuerda que la casa se construye también con plata, que se construye con el sacrificio de Jesús, que se construye con el perdón que Jesús te ofrece a través de Él. Solamente Él puede darte el perdón y solamente a Él, si acudes, puedes encontrarlo. Y el tercer elemento son las piedras preciosas. Las piedras preciosas tienen que ver con piedras que estaban, por así decir, en una especie de chaleco frontal que tenía el sumo sacerdote, que entraba al lugar, al tabernáculo o al templo. Y se le llamaba Urim y Tumim. Ese pectoral o chaleco frontal que estaba en la parte del pecho y que esas piedras preciosas estaban allí. Y dice Éxodo capítulo 28, verso 30, dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Amén. Gloria al Señor. Ahora, aquí cuando nos habla de las piedras preciosas del Urim y el Tumim, está hablando de lo que estaba en el frontal de Aarón, del sumo sacerdote, y cuando él entraba, eso tenía que estar presente. ¿Qué representaban estas piedras? A cada uno de los habitantes o cada uno de los integrantes del pueblo del Señor. Ellos, aunque el pueblo estaba presente delante de Dios a través del Urim y el Tumim, estaban en la presencia de Dios. Esto nos indica de que para poder construir necesitamos estar siempre en la presencia de Dios. Siempre tienes que estar en su presencia, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la humillación, del arrepentimiento, entregando tu vida. No basta solamente con la palabra,
sino también necesitas encontrar el perdón de Él, pero también estar en su presencia. Esos tres elementos divinos tienen que estar si quieres que tu construcción sea duradera. Si quieres construir una casa espiritual donde Dios habite, necesitas edificarla con oro, que es la palabra, construirlo con el sacrificio de Jesús, con el perdón que Jesús te da, pero también con la presencia permanente del Señor en tu vida. Porque separado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Necesitas la presencia de Dios constantemente en tu vida. Pero para ello tienes que entrar tú en su presencia. Tienes que estar delante de Él. Ahora, tanto una construcción como la otra, dijimos que son dos construcciones. Y son dos maneras distintas de construir. Una se construye en forma humana, con elementos humanos, con madera, heno o hojarasca, y la otra se construye con elementos divinos, duraderos, que son el oro, la plata y las piedras preciosas. Ahora, ambas construcciones, ambas casas son puestas a prueba. La obra, tarde o temprano, será puesta a prueba. Nuestra vida, tarde o temprano, pasará por un proceso de prueba. Es probada la calidad de la obra como toda construcción. Un día, eso que has edificado en tu vida será probado. Y ahí, si se cometieron errores, lamentablemente va a haber mucho dolor. Por eso es que hay personas que están sufriendo, y no por culpa de otros, están sufriendo y están en medio de mucho dolor por haber edificado mal sus vidas. No es quien levanta más rápido la casa, sino quien la edifica correctamente. Por eso la importancia de edificar con los elementos que puedan soportar la prueba, mi amigo. Lo que necesitas es lo que Dios te quiere proporcionar para que pueda durar tu casa. La prueba va a venir. Lucas capítulo 14, verso 28 al 30 nos dice, porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ahora, cuando uno comienza este camino, lo primero que tiene que pensar es que cómo lo va a hacer. Hay que pensar que cuando uno se decide servir al Señor, debe estar dispuesto hasta el final y hacerlo a la manera de Dios. ¿Para qué? Para que no hagan burla de nosotros y digan, mirá, empezó sirviendo a Dios y ahora mira cómo está su vida. Sino que de principio a final podamos soportar el momento de la prueba. Primera de Pedro 4:12 dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha de venir sobre vosotros. El fuego de la prueba, vuelvo a reiterar, va a venir tarde o temprano. Y el Señor, ¿por qué quiere que construyamos en forma duradera, en una forma sólida y que perdure, para que no perdamos fruto? Segunda de Juan dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Algunos comenzaron bien, pero han quedado en el camino, lamentablemente. Y ya para ir terminando, en el año 1985, un terremoto de 8.1 en escala de Richter sacudió a México. Varias ciudades quedaron totalmente hechas escombros. La gente quedó sepultada bajo los escombros. Hubo más de 41.000 muertos. 30 años después, en el año 2015, en Chile, se produjo un terremoto de 8.4 en escala de Richter, algo muy similar, un poquito más fuerte fue este terremoto, pero solamente 12 personas murieron. En México 41.000 y en Chile 12 personas solamente. ¿Por qué tanta diferencia, siendo que ambos terremotos tenían las magnitudes similares? Una de las explicaciones fue que en México murieron tantas personas porque se habían detectado previamente, se habían detectado, meses antes, se habían detectado en muchos edificios en México fallas de construcción y no se hizo nada para solucionarlos. En cambio, en Chile fue tan baja el número de muertos y esto se debió
a que la mayoría de las edificaciones en Chile son antisísmicas. No fue la magnitud del terremoto lo que mató más gente, sino cómo se construyó. ¿Cómo podemos edificar sobre un fundamento sólido? Muchas veces se oye, venga Cristo y solucione todo, pero esto no es así, no es mágico. Es necesario escuchar la palabra del Señor. Es bueno que vengamos a Cristo, pero no solo con venir a Cristo, sino con oír a Cristo, oír su palabra y ponerla por obra. Mateo capítulo 7, verso 24, nos dice nuevamente, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó sobre la arena. No dice, aquí nos dice que el que oye mi palabra y las hace. Muchos lamentablemente escuchan la palabra, pero no la hacen. Es necesario escuchar la palabra del Señor. Solo el Señor, sus principios, sus enseñanzas, las enseñanzas de la palabra del Señor pueden hacer que nuestra vida pueda estar sólida. Solamente va a estar sólida la vida de aquel que oye, pero también la hace. Quiero orar contigo en el nombre de Jesucristo. Señor Jesucristo, en este momento queremos suplicarte por cada uno de aquellos que han estado recibiendo tu palabra. Sé que tu palabra no viene por casualidad, sino que tú la has traído con un propósito. El propósito, Señor Jesús, de poder salvar, de poder edificar también, de poder ayudarnos a construir una vida sólida y que perdure. Señor amado, perdóname si, Señor, he actuado en forma insensata, en una manera, Señor, descuidada en mi vida, creyendo que las cosas hay que hacerlas o salen como salen, que no importa cómo se haga, lo importante es hacerlas, no, lo importante es cómo las haga, porque me enseña tu palabra que es muy importante que tenga cuidado de cómo voy a edificar. Señor, no quiero edificar, Señor, con mis pensamientos, con mi autodeterminación, con elementos humanos, Señor, con vanidad, con orgullo. Yo no quiero, Señor, edificar de esa manera. Yo no quiero edificar mi vida, no quiero edificar mi familia, mi hogar, Señor, corriéndote a ti, desplazándote a ti. Señor, yo quiero que tú seas el centro de mi vida, pero también el centro de mi familia, y que tú seas fundamental. Ya no quiero construir, Señor, con una vida vacía, una vida, Señor, hueca, una vida sin aportar nada, sin brindar nada. Yo no quiero, Señor, ser una persona sin fruto. Yo quiero ser una persona que sí esté brindando, entregando, Señor, y brindando a los demás. Pero, Señor, quiero quitar de mi corazón el pasado, cosas sucias. Quiero quitar traumas, heridas. Quiero quitar todo lo que me estorbe para oír tu palabra y tu voz. Quiero oír, Señor, tu voz atentamente y ponerla por obra para que mi vida, Señor, pueda ser sólida. Yo quiero, Señor, siempre tener presente que en ti hay perdón, pero también, Señor, quiero estar siempre en tu presencia, porque solo tu presencia, Señor, me ayuda y me fortalece. Yo te necesito, Señor, para poder estar enfrente, Señor, y fortalecido y preparado para los momentos difíciles que tenga que atravesar. Te necesito, Señor. Necesito de ti y necesito oír tu palabra y ponerla por obra para que yo pueda estar fundado sobre la roca y pase lo que pase, que pueda permanecer firme. Señor, bendice a cada persona que está enferma. Te pido que extiendas tu mano de poder, que obres en sanidad, que tú libertes al cautivo, pero también que traigas salvación a aquel, Señor, que todavía no ha recibido de ti, aquel que todavía no ha encontrado el perdón en ti, Señor, que lo pueda recibir, que pueda encontrar perdón, que pueda encontrar salvación en ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Totalidad a ti. Rindo alma y corazón.
no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, en totalidad de ti. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti. Rindo alma y corazón, tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Paz de Cristo, Dios bendiga